Bienvenidos a esta primera sesión del taller. Me gustaría darles las gracias por la confianza y el apoyo de esto que queremos estar haciendo todos los domingos. Ah, yo de verdad ahorita estoy un poco descompuesto en el sentido en el que no me gusta vivir sin mi aire acondicionado y se dañó. y, y bueno, por el contrario, nuestros amigos que están en Chile parece que tienen un frío, un aire acondicionado constante y desearían un poquito de este calor de vez en cuando. Pero así son las cosas del destino, ¿no? Y el ser humano. Bueno, la mañana de hoy, imagino que ya mediodía para Nailed y para Miguel Ángel y para Javier, que están en Chile. Uh, Vamos a estar conversando sobre este fenómeno que es para nosotros la poesía como género. Hay un par de lecturas que hay que hacer constantemente y hay que estar revisando y que yo siempre invito a que vayamos hacia, hacia ella, que es la lectura del Arco y la Lira del poeta mexicano Octavio Paz. Ese es quizá el libro de teoría literaria en español, con la maravilla de que es uno de nuestros premios Nobel de literatura, uh, que mejor explica términos fundamentales como qué es la narrativa, qué es un cuento, qué es una novela, qué es la poesía, cuál es la diferencia entre poesía y poema, de qué manera nosotros nos podemos entender lo que es un estilo literario, lo que es una metáfora. Hay un capítulo completo dedicado a eso. Hay un capítulo completo dedicado a la búsqueda de explicaciones sobre la responsabilidad que tiene la poesía en el contexto histórico. Entonces, es un libro verdaderamente riquísimo, el cual se los voy a pasar de inmediato por el grupo. Uh, este grupo de WhatsApp en el cual estamos, un espacio para compartir materiales y también para poder conversar y para poder enviarnos las tareas, por lo menos, y podamos entre todos tener un contacto directo. El arco y la lira, que lo tengo por aquí. Eh, 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 Ahora que voy a ponerlo en el buscador, disculpen. El arco y la lira. Ok. El arco y la lira. Pueden, si están utilizando una computadora, lo pueden descargar y seguir algunas de las cosas que voy a estar compartiendo sobre este libro. Uh, Repasar es muy sencillo. La idea de lo que es el poema está expresado en el primer capítulo de este libro y para nosotros los que amamos a Octavio Paz y amamos el maravilloso uso del lenguaje, bueno, el primer párrafo, el primer y el segundo párrafo de este texto es verdaderamente maravilloso. Voy a compartirles la pantalla para que vean conmigo esto. Yo sé que algunos de los que tuvieron en las primeras sesiones ya conocen este texto, pero lo voy a repetir porque no está de más volverlo a escuchar. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Pan de los elegidos, alimento maldito, aísla, une. Invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia, la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente, expresión histórica de razas, naciones, clases, niega la historia.
En su seno se resuelvan todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito, experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido, hija del azar, fruto del cálculo, arte de hablar en una forma superior, lenguaje primitivo, obediencia a las reglas, creación de las otras, imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea, locura, éxtasis, logos, regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo, juego, trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, símbolo, analogía. El poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos de la armonía universal. Enseñanza moral, ejemplo de revelación, danza, diálogo, monólogo, voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario, pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. Pero esa pequeña definición, ¿no? Un párrafo que nos dice de muchísimas maneras lo que es la poesía, pero al mismo tiempo nos muestra su manera inatrapable de ser. Uh, esa condición de inatrapabilidad, esa condición de no poder definirlo, es lo que hace que la poesía siempre se encuentre en el extremo más austral o más alejado o más a la vanguardia del arte. Cuando nosotros nos sentamos a ver los movimientos artísticos contemporáneos o del mundo, las diferentes etapas de los movimientos artísticos, nos vamos a dar cuenta que la poesía siempre está a la vanguardia, siempre está en un estado de modernidad absoluta. Les pongo ejemplos muy sencillos. Cuando cuando pensamos en los estilos helénicos, pensemos en el arte helénico que quizá es el fundamento de la búsqueda de la perfección y la primera vez que nos encontramos con verdaderas obras maestras del arte. Porque si bien ya conocemos el arte egipcio y sus estructuras arquitectónicas monumentales, o nos ponemos a ver el arte etrusco, que más o menos había conseguido las proporciones corporales, no es sino hasta el helenismo, donde encontramos los frescos más impresionantes, donde encontramos la, la búsqueda de la perfección en las expresiones pictóricas, escultóricas, y lamentablemente de los musicales no tenemos mucho, porque la manera en la que se hacía música en Grecia, donde se empezaron a hacer algún tipo de notaciones, bueno, no heredamos esa, esa manera. No le damos la música, no había manera de grabarla y la manera en que se escribía y los instrumentos de esa época, bueno, no quedaron. Pero si leemos hoy día un poema de uno de los grandes poetas helénicos, pensemos en Anacreonte o pensemos en Safo, o pensemos en Píndaro, o pensemos en cualquiera de los poetas helénicos, sin irnos a Homero, ¿no? Porque si hablamos de Homero, hablamos de la fundación de la literatura. Y decimos, bueno, todo va a Homero, todo es traición, todo es esperanza no consumida, todo es una odisea, una estructura de un viaje de un punto a otro donde se producen cambios en los personajes. Es decir, Homero inventó la literatura. Pero pensemos en la poesía y, y leamos esos poemas y entendemos que pareciese que, que, que los cantos de Anacreonte a la vida son los mismos poemas que nos han estado martillando uno tras otro durante toda la pandemia.
Aprovecha el instante ahora, date cuenta de que se han desfigurado las fronteras o cualquier cantidad de estructuras de darse cuenta de lo que somos y de valorar el tiempo y de no permitir que nuestras ambiciones terrenales sigan entorpeciendo nuestro destino con el universo o con ser mejores, o etcétera. Están ya en Anacreonte y están en esos pequeños fragmentos, porque además se perdió casi todo en el transcurso del tiempo. Uh, o vamos a pensar en la relación de Safo, ¿no? En la manera en la que ella estructura sus poemas amorosos y en la cual hay una visión del mundo de entrega. Y si analizamos eso, nos damos cuenta de que lo que nosotros consideramos que es la voz de las grandes poetas contemporáneas, pensemos en una Gioconda Belli en español, pensemos bueno, en Luisa Gluck, la que acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura, en cualquiera de las poetas contemporáneas, y nos daremos cuenta que ya está cifrado en la voz de Safo la libertad, el deseo de amar, el derecho de pertenecerse a sí mismo y no pertenecerle al hombre o a la sociedad. Entonces uno dice, bueno, estos temas y estas maneras de asumir el poema y estas metáforas, es decir, estas correlaciones de ideas que van a construir las imágenes poéticas, son absolutamente modernas. Por más de que hayan pasado 300, 400, hayan pasado 2500 años, estamos en algo que es sumamente actual y que puede seguir rompiendo los moldes de la sociedad. Si nos vamos a Roma, bueno, hay una cantidad de personajes que a mí me fascinan, que yo digo, bueno, pues esta gente, uh, uno escucha a un reggaetonero decir que están rompiendo el molde de la sociedad, que ellos son la vanguardia artística, etcétera, 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 pero esta gente nunca en su vida leyó a Marcial. No se dieron cuenta de que el tipo, antes de que llegara el hijopero a decirte, mira, tú que estás sentado en la otra esquina, que no tienes cómo bañarte, yo huelo bien y tal, el tipo le cuenta cualquier tontería de estas que dicen los raperos y los hijoperos, uh, no se dieron cuenta de que existía la escritura epigramática y que con elegancia y maestría los poetas romanos de principios de la era cristiana, bueno, eran capaces de sacarse las tripas con un poema de una línea. Del mismo modo, otros poetas romanos, pensemos en Catulo, otro poeta epigramático que me gusta mucho, o vayámonos a pensar en algo, si queremos hablar de algo más, más prosaico, pensemos en el arte de amar, de Ovidio. Uh, Allí en el arte de amar se rompen todos los paradigmas de lo que es la estructura de seducción. Y fue el poeta más famoso y el libro, el primer bestseller de la historia de la humanidad. Y todo esto es porque está poseído de cierta manera por el poema, por la poesía. La poesía tiene esa condición de ir a la vanguardia. Pero si lo vemos en la antigüedad, bueno, quizá no entendemos en general eso, bueno, la actividad siempre es más inatrapable. Pensemos entonces en procesos más contemporáneos para ejemplificar esto. Pensemos en la palabra romanticismo. No sé si ustedes tienen en conciencia, yo creo que sí, que lo que nosotros llamamos romántico ahorita en la contemporaneidad es una deformación de la palabra. Decimos que algo es romántico y lo queremos asociar con la cursilería. No, pues es que él es muy romántico, dicen las personas, sobre todo en los medios de comunicación, la mayoría de los periodistas incultos que habitan en nuestra, en nuestra radio, en nuestra televisión, en nuestras redes sociales, uh, y no logramos asociar que lo romántico es estrechamente relacionado con el romanticismo del siglo XVII y el siglo XVIII. El romanticismo, que fue un movimiento ideológico, político y artístico en el cual están figuras desde la música, por ejemplo, el más grande de los compositores románticos es Beethoven. Si pensamos en la pintura, bueno, nos vamos a encontrar con
infinidades de pintores maravillosos, y todos con vidas un poco descarriadas. Pero el germen del romanticismo fue en la literatura, en la Alemania del siglo XVII. Uh, y se plantean elementos que hacen que la palabra se deforme. La palabra se deforma hacia la cursilería. ¿Por qué? Porque los poetas románticos intentaban destruir la sociedad a partir de la libertad de pensamiento. Decían, yo soy libre en mi pensamiento. A mí nadie, el rey, el duque, mis padres, no me pueden obligar a pensar algo. Yo pienso lo que yo quiera. Y a partir de esa libertad de la que soy dueño, absoluto, es mi territorio, voy yo a intentar imponer la libertad de mi cuerpo. Entonces, es el pensamiento romántico es un pensamiento de que enfrenta al ser humano a la imposibilidad de desarrollar su libertad en el espacio físico. La libertad de pensamiento, exteriorizarla hacia el espacio físico. Llamamos románticos a las personas cursis de la contemporaneidad. ¿Por qué? Porque una de las grandes luchas y uno de los grandes ejemplos de los románticos como idealistas era el derecho a elegir a quién amar. En el siglo XVII el matrimonio no era lo que conocemos ahora. Tú no te casabas con la persona que amabas. Tú te casabas con la persona que tus padres elegían para hacer negocios contigo. Primero, los hijos eran una propiedad de los padres, un objeto del padre, y el padre debía de casar al hijo siempre para obtener un beneficio que de cierta manera retribuyera la crianza que le habían dado. Entonces, como los poetas románticos propugnaban que la mujer debía elegir al hombre y el hombre debía estar enamorado de la mujer y que eso de casarse con alguien que tú no conocías era una abominación a la libertad del ser. Y era quizás la manera más sencilla de explicar, tú no puedes, por más que te obliguen a enamorarte de alguien. Era la manera más fácil de explicar la libertad del pensamiento. Por más que te obliguen, tú no te puedes enamorar de alguien. Y mientras que más te obligan, menos te enamoras. Entonces, el amor, que es uno de los principios de la libertad, fue la bandera del romanticismo. Y por eso decimos, ay, qué romántico es él. Bueno, porque defiende luchas como la del amor. Hoy, que no tenemos estas imposiciones, que el último conato de impedimentos amorosos quizás fue el matrimonio homosexual, lo sigue siendo en algunas partes del mundo, o que el último conato de imposición con quien tenías que casarte fue un asunto racial, pero ya se entendía que el amor existía y que el amor, y la sociedad entiende que el amor es peligroso, ¿no? Hoy no podemos entender lo que es ser romántico. No podemos entender lo que es ser romántico porque ser romántico no solamente era peligroso porque te ibas a llevar a la hija de alguien. No, porque si tú tenías la libertad de desear y de amar a alguien, también tenías la libertad de no obedecer al duque. Tenías la libertad de no brindarle respeto y obediencia ciega al rey. Tenías la libertad de no pagar impuestos, etcétera, 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 cosas que ahora se discuten en un congreso, pero que en el siglo XVII, señores, no había pasado la Revolución Francesa. La literatura, sospechamos, entonces es el germen que va a crear en el mundo de las ideas la ilustración, lo que llamamos el mundo de la ilustración. Los grandes escritores franceses de la ilustración son escritores del periodo romántico de la literatura francesa. Así entendemos el Emilio o entendemos los textos de Montesquieu como textos de inspiración romántica, como textos donde prepondera, donde se empieza a inventar la libertad sociológica del hombre, conceptos que no existían. Es decir, en la antigüedad se entendía como libre
a aquella persona que no había comprometido, que no era esclavo. Pero ahorita podemos nosotros entender que hay muchísimas formas de esclavitud más profundas que que el ser un objeto que le pertenezca a otro. Empieza a formarse nuestra idea de libertad y nuestra idea de lo que somos, nuestros derechos humanos, a partir del simple ejemplo de que somos capaces de elegir a quién amar. La poesía romántica, entonces, hay textos fundamentales. Pensemos en que uno de los textos fundacionales del romanticismo literario alemán es Los cantos a la noche de Novalis. Es un texto que se escribe en verso libre. Otra forma de romper el cajón y de romper la manera en la cual está estructurado el pensamiento. Novalis escribe una larga elegía a la muerte de su novia. Novalis se enamora muy joven, su mujer, su novia, su prometida se muere y él entonces se convierte quizá en el primer gótico, se convierte en el primer emo. Él se describe vestido de negro, en un constante luto, en un dolor profundo de estar vivo. Estar vivo para él es un sufrimiento. ¿Por qué? Porque a pesar de estar enamorado locamente de esa mujer, no la va a poder tener nunca porque está muerta. Entonces es el choque de su libertad, de su deseo contra la realidad. La realidad le impide a Novalis ser feliz. Y su único deseo es estar muerto. Pero no se puede matar, porque si no iría al infierno. Tiene que esperar que le llegue el momento. Dice una cosa maravillosa Novalis en ese libro. Dice que la vida es el sueño. Porque se viene de una profunda oscuridad y se va hacia otra profunda oscuridad. Y que este destello es el verdadero sueño. Es un libro que les recomiendo que busquen. Es bastante profundo. Las metáforas de la cristiandad en ese libro son maravillosas. Novalis escribió otro texto, una novela, porque los románticos creían que el género más importante de la literatura era la novela. Porque decían que en la novela podía haber verso, podía haber teatro, podía haber ensayo, podía haber un género total, el género de todas las libertades. Y la búsqueda del romántico era la búsqueda de las libertades. Pensemos entonces en que los grandes hombres de ese siglo XVIII, nace el movimiento alemán en el siglo XVII, se expande a Francia en el siglo XVIII y el más importante de los escritores franceses del romanticismo se llama Víctor Hugo. Leerán entonces el espíritu romántico de la libertad y del libre albedrío y del uso de nuestras concepciones del amor en una obra como Los Miserables, ¿no? La más grande obra romántica de la literatura francesa. Pero serán a finales de este siglo XIX, el mayor representante de la literatura en español será el gran de la literatura romántica en español, será Gustavo Adolfo Bécquer, que es lo que se llama un romanticista tardío, porque ya se habrá desarrollado en Alemania, en Francia, en Inglaterra, los procesos románticos. ¿Quién es un gran escritor romántico inglés? Bueno, un tipo espectacular llamado Lord Byron. Y al lado de Lord Byron está Percy Shelley y su hermana Mary Shelley, que escribe la obra característica del romanticismo en inglés, que es Frankenstein. ¿Qué es Frankenstein? No es sino el problema de la libertad expuesto en un hombre construido, ¿no? En un hombre que era lo que quería Frankenstein. Bueno, ser libre, tener la libertad de poderse enfrentar a su naturaleza y la sociedad, la realidad, que es el gran tema del romanticismo, ¿no? Es decir, nuestra libertad interior contra las cohibiciones de la realidad exterior. Ese ejemplo de cómo la literatura
a través de la poesía, logra inocular, digamos, esa palabra, y crear un movimiento y convertirse entonces en la vanguardia, digamos, otro lugar común, en la punta de lanza, en la gente que va adelante mostrando el camino. No es verdaderamente interesante darnos cuenta de que es la poesía la que va rompiendo, es el rompeaguas del arte. Si les puedo seguir poniendo ejemplos, pensemos en los procesos estacionarios de la literatura, démonos 100 años más y lleguemos a las vanguardias literarias, lleguemos a los primeros 20 años del siglo XX. Los movimientos de vanguardia del siglo XX, bueno, cambiaron nuestra percepción del arte. Y quizá el movimiento que más cambió todo, que es un antes y un después de las ideas del arte, de la teoría del arte, es el movimiento dadaísta. El movimiento dadaísta es quizá un punto sin retorno de la ideología artística. Todo el mundo choca contra la pared del dadaísmo y no hay manera de continuar más allá de eso, o si hay manera, bueno, no la entiendo. Uh, Regularmente la gente llega al dadaísmo y se devuelve. Toca fondo cuando llega al dadaísmo. ¿Por qué? Porque el dadaísmo es la expresión absoluta de la desconstrucción de las ideas que tiene el ser humano sobre el arte. Vamos a explicar un poco lo que es el dadaísmo, si les parece. El dadaísmo es inventado, es creado por un genio contemporáneo que se llama Tristan Tzara. Tristan Tzara fue un hombre que vio las vanguardias anteriores. Hay vanguardias anteriores al dadaísmo, está el futurismo, por ejemplo, en Italia, dirigido por los fascistas y encabezado por Filippo Marinetti, o está el imaginismo inglés, donde hay maravillosos poetas, o nos podemos encontrar con el expresionismo alemán, que también después de la poesía logró influir en el cine, influyó en las artes plásticas, pero posterior a ello, hay, hay un movimiento literario como este, el dadaísmo, que nace en 1918. Los dadaístas dicen que el arte es un juguete, que todo lo que nosotros estamos hablando sobre el arte son construcciones impuestas y que pueden simplemente carecer de sentido. Ellos levantan la voz en nombre de las cosas que no tienen voz. Por ejemplo, una de sus técnicas de creación eran los que llamaban los poemas fonéticos. Estos eran estructuras rítmicas con palabras de varios idiomas a veces, donde no había ningún contenido semántico. Entonces decía para pa pa pum pa pam pa 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 para pa para popora pa. Y el tipo empezaba a crear sonidos que parecían la entonación de un poema. ¿Y qué puede alejar a esa entonación de un poema de un verdadero poema? Si al final nos ponemos a leer un poema y son tantas las imágenes que no logramos atraparlas todas, ¿no? Cuando escuchas un poema, no hay diferencia entre que sea un poema fonético de los dadaístas a que sea un poema actual. Dicen los dadaístas, y aquí es ahí donde muchas personas rebotan fuertemente con el dadaísmo, que todo lo que sucede en el arte no es más que un filtrado de una estética universal. Todo está capacitado para ser arte, todo está capacitado para ser bello, todo tiene la posibilidad de transformarse en arte, pero depende de la manera en la que nosotros individualmente seamos capaces de entenderlo. Entonces, los dadaístas tenían un ejercicio maravilloso que demostraba una de sus teorías, que es la teoría de la alterabilidad. Yo tengo un conjunto de cosas
y ese conjunto de cosas las puedo convertir en arte dependiendo cómo las ordene. Pongamos que tengo un paraguas, una aguja, una silla y un elefante. Yo, si ordeno esas cosas de cierta manera, voy a hacer una obra de arte. Su ejercicio a través de la literatura era muy sencillo. Recortaban titulares de periódicos, los tenían metidos en una bolsa, sacaban las palabras y con cientos de palabras que no habían escrito ellos, sino que eran titulares de periódicos, de cosas pueriles, murió tal persona o sucedió tal cosa, lograban armar poemas que tuviesen sentido poético. Si fuese un taller en vivo, sacara mi bolsa de palabras e hiciéramos unos ejercicios. Pero los invito a que busquen los ejercicios de alterabilidad. Plantea el dadaísmo que el azar es fundamental en la manera en la que el arte se desarrolla. Una de las obras dadaístas más célebres de Marcel Duchamp, por ejemplo, es la Mona Lisa con bigotes. Duchamp agarró una reproducción de la Mona Lisa y le pintó un par de bigotes. Duchamp desarrolla otra teoría dadaísta que es el ready-made, es decir, el toque del artista. Duchamp dice que cualquier objeto puede ser convertido en arte, lo que necesita es que el artista lo toque. Y así él se burló de la sociedad contemporánea con una obra que se llama La Fuente, que es muy sencillo. Él tenía un amigo en un salón de arte que era jurado y le dijo, mira, vamos a burlarnos del sistema. Voy a enviar una obra muy particular. Fue a la ferretería y compró un urinario. Lo puso en una madera y lo envió como obra de arte. Lo llamó La Fuente. Llegó al concurso, su amigo era jurado, convenció a los demás y le dieron una de las menciones en el concurso de arte, a La Fuente. Y después le dio el dinero a otro amigo para que llegara a la exposición y comprara el urinario. Cumplió con todos los procesos que necesita una gran obra artística. Ganó un concurso y fue vendido como arte. Pero era un urinario. ¿Qué hizo? Demostró su teoría de que cualquier objeto, cualquier cosa que sea tocada por un artista puede ser convertido en arte. Cuando llegas a ese nivel del absurdo de lo que es el arte, entonces estás en un terreno peligroso, porque puedes aceptar que Daddy Yankee es artista. Porque puedes aceptar bueno, que cualquiera que esté haciendo algo es artista. Allí comienza a un largo camino de lo que nosotros llamamos la posmodernidad. Es decir, nuestras ideas preconcebidas de la construcción positivista de la historia del arte, la idea de que cada vez tenemos que pintar mejor, de que hay una sucesión de hallazgos e ideas y de que necesitamos estar de cierta manera formados para poder deformar, que era lo que planteaba Picasso, ¿no? El gran pintor español. Él decía, bueno, para poder yo transformar la forma, he tenido que ser el mejor dibujante de mi generación. Para poder yo inventar el cubismo, he tenido que ser el mejor dibujante de mi generación. Las señoritas de Aviñón no son sino la manera en la cual conseguimos que la pintura, que la ilustración, que el arte sea movimiento. Y esto ha sido un estudio larguísimo. O el Guernica no es sino la expresión del instante en el que cae la bomba. Y para poder hacer esto he tenido que profundizar en el arte. Parece muy serio, parece muy real. Creo que tiene mucha lógica eso de he profundizado en el arte hasta el punto en el cual soy capaz de transformar el arte, pero el Dada nos dice lo contrario. El Dada nos dice, no tienes que ser un genio, no tienes que ser el mejor.
Además, tu obra ni siquiera tiene que tener sentido. Solo debes de tener la confianza de que es una obra de arte. Vamos al siguiente paso. El Dada de 1918 llega a Francia, revoluciona la cultura francesa, hacen expresiones dadaístas en todos los sistemas artísticos. Por ejemplo, el teatro Dada era genial porque era un teatro malo. Era un teatro malo. Y lo que hacían era darle tomates podridos a la gente para que una vez terminada la obra o en la mitad de la obra se lo tiraran a los artistas. Y el verdadero acto artístico, poético, era el hecho de que la gente sintiera tanto rechazo por la obra de teatro que agrediera al artista. Cuando se rompía esa pared donde la gente estaba tan molesta porque era tan malo ese diálogo, o era tan malo las actuaciones, bueno, en ese momento el actor se convertía en la persona que agarraba el tomate podrido y empezaba a lanzarlo y empezaba a agredir. Ese era el verdadero acto artístico. Esta revolución instalada en Francia produce que en 1921 unos jovencitos, muy jovencitos, 20 y pico de años, que estaban emocionadísimos con el dadaísmo, pero que se quedaron siempre esperando que Tristan Tzara diera la respuesta. Si ya ellos sabían que el arte no era nada, ahora queremos, Tzara, tú que eres el líder, que nos digas qué es el arte. Se tropezaron con un tipo que jamás les dijo que era el arte. Entonces se sintieron decepcionados porque su líder, su Mesías, bueno, no tenía estructuras mesiánicas y no quería ser el fundador de una nueva forma artística ni nada. El tipo simplemente era un dadaísta. Entonces empezaron a configurar lo que se va a conocer en 1924 con la fundación en 1921. Este año cumple 100 años de haberse escrito Los campos magnéticos, el primer libro surrealista que va después a tener forma en 1924 con el primer manifiesto surrealista. Este libro lo escribe Philippe de Soupeau y André Breton. Un libro que cambió la manera de entender o de asumir la literatura y nos hizo darnos cuenta también en la boga de la estructura de Freud, del psicoanálisis, nos hizo darnos cuenta de que todo lo que estamos escribiendo está íntimamente relacionado con nuestro subconsciente. ¿Qué hizo el ambicioso de André Breton? Bueno, tomó la desconstrucción, el momento en el que el arte estaba deshecho por Tzara, y dijo, bueno, yo le voy a dar sentido al arte, porque bueno, el arte sin sentido, el talento sin probidad es un, ¿cómo se llama? Un azote. Él dice, vamos a darle sentido al arte, es urgente que le demos sentido a nuestras acciones. Si yo no puedo dedicar mi vida, tiene 20 años, 20 y tantos años, yo no puedo dedicar mi vida a hacer arte para que no sea nada. Yo no puedo dedicar mi vida a hacer espuma de mar. Yo tengo que darle sentido a esto. Y al darle sentido, entonces consiguió una justificación y dijo, bueno, toda expresión poética o la nueva, no toda expresión poética, es decir, la nueva manera de escribir y de hacer arte es hacer arte desde el subconsciente. Y además le metió el tinte político, ¿no? Es decir, y el hombre, el surrealista debe de intentar permear la realidad de tal manera que la transforme. Y se hizo la primera lista de escritores surrealistas que está en ese manifiesto. Está Luis de Aragón, nombran está Salvador Dalí, está Paul Celan, están todos los grandes escritores de la época que coinciden en un momento en el cual había que volverle a dar sentido al arte después de que el dadaísmo lo destruyera.
¿Y por qué me detengo a hablar sobre esto? Porque la poesía fue, en todos esos casos, el motor que produjo el cambio en nuestra concepción del arte. No fue en otro género, no fue que la música influyó a la literatura, no, fueron los poemas de los futuristas los que influyeron a los pintores. Fueron los textos de los expresionistas los que influyeron a los cineastas. Fueron las ideas dadaístas las que influyeron a los pintores. Fue el manifiesto surrealista el que definió la idea del arte como proceso de interiorización subconsciente. Que si esto ya estaba inventado, bueno, eso es el gran tema, ¿no? El gran tema sobre el dadaísmo, sobre el futurismo, sobre el surrealismo. Evidentemente, ya en Góngora había surrealismo. Ya en El Quijote había dadaísmo. Un momento en el que Cervantes nos dice, desocupado lector. Vértale. Ya en las expresiones de la literatura francesa del simbolismo, habían estructuras de desconstrucción de la realidad, habían formas de poemas surrealistas. Pensemos en un escritor como Estefan Mallarmé y su Un golpe de dado jamás abolirá al azar, el poema que perpetuó para siempre el versolibrismo, el verso libre. Ese poema sin duda puede ser considerado un poema futurista por su estructura y su deseo de la velocidad en la lectura. La poesía, entonces, es el epítome de la vanguardia. Y aquí me voy a robar otra idea de Octavio Paz para decir que, aunque sea verdad lo que acabo de decir, también es muy cierto que la poesía también es la que decanta y crea los periodos de estabilidad en el arte. Y que desde hace muchísimos siglos, lo único que estamos presenciando es un ritmo entre innovación y conservación. Innovación y conservación. Porque es tan poético y tan cierto y tan posible que la poesía se exprese en nosotros de una manera de vanguardia, de ruptura y de una manera iconoclasta, como de una manera de conservación. No es sino esos periodos de conservación, de puritanismo, de estabilidad, llamémoslo de algún modo, de castración, los que van a producir en la siguiente generación de poetas la posibilidad de crear un cambio. No va a existir el cambio si no hay resistencia al cambio. Octavio Paz plantea esto en un libro brillante llamado Los hijos del limo, si mal no recuerdo. O ya, lo que pasa es que tiene dos libros que se parecen mucho el nombre. Ya les voy a decir. Uh, donde estudia todo el proceso de las vanguardias bueno, y plantea su teoría acerca de la literatura. Ensayos. Perdón, Las peras del olmo. Los hijos del limo es otro libro diferente. No, mentira, estoy equivocado. El que les estoy comentando es Los hijos del limo, del romanticismo a la vanguardia. Sí, ciertamente. Las peras del olmo también la escribí, pero es otra cosa. Los hijos del limo, otro libro que les recomiendo. Ese no lo tengo en PDF, pero lo voy a buscar y se los voy a hacer llegar a la brevedad, aunque vamos a ver si está por aquí, en la biblioteca digital. Vamos a hacer una pausa, vamos a escucharlos a ustedes. Cuéntenme, ¿qué preguntas tienen?
¿Alguna pregunta? Sí, Luis. Pareciera que todo tiene que ver como que con las emociones y los estados de ánimos de quien lee y de quien hace el arte, frente a lo que sucede en sus circunstancias y condiciones, pues, ¿no? Pero mi pregunta básicamente sería si el arte crea algún tipo de justicia o esa suerte de vanguardias crean algún tipo de frente a la injusticia, como que, o sea, porque si uno ve lo que uno vive hoy en día, lo que uno vive es injusticia, pues, ¿no? De alguna manera. Entonces, ese es como el sentimiento más poderoso hoy en día. Entonces, ¿tú crees que el arte juega algún papel de testigo, de jurado, de juez en la vida? Bueno, yo quisiera que fuese así, pero no es cierto. Realmente aquí ya podría ser una posición muy personal mía, ¿no? Ah, cohabitamos en un mundo salvaje, ¿no? Y evidentemente, aunque hayamos impuesto gracias a la civilización, a la ilustración y a la búsqueda de nuestros propios principios de supervivencia, hayamos impuesto algunos parámetros para la coexistencia, la justicia como tal es un elemento subjetivo. El arte no es un Sí, superhéroe, el no, arte no pero tiene la capacidad de salvar al mundo realmente, tiene la capacidad de salvar nuestro mundo interior, nuestras capacidades interiores, de sanear nuestra alma, pero lamentándolo mucho no nos salva de la muerte. El arte no cura el cáncer, el arte no cura el coronavirus, uh, cosas que la ciencia tampoco, al parecer, por lo menos no completamente. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero bien sí entiendo que la composición del hombre frente al arte siempre ha sido conseguir en él una manera de representar sus más grandes inquietudes, de proyectar sus inseguridades o de definir y promover sus seguridades, de crear excusas para ser mejores y a veces para reflejar las más profundas miserias. Pensemos en el Marqués de Sade, como su literatura es, sino el reflejo de todas las frustraciones sexuales de una época de la humanidad y al mismo tiempo es una bandera para darnos cuenta de las cosas más exquisitas de la sexualidad. Hoy podemos claro, entender y disfrutar al Marqués de Sade, pero también sabemos que fue víctima de una de las grandes injusticias de la época de la humanidad, es decir, un tipo que en el momento en el que se da la Revolución Francesa es considerado un tipo revolucionario y maravilloso y su libertad es ovacionada porque, bueno, es un hombre completamente libre y la libertad hay que aplaudirla en el medio de esta revolución porque hemos asesinado y arrancado la cabeza a toda la familia francesa que eran unos perversos quienes destruían la libertad, pero después a Robespierre y compañía la libertad le empezó a incomodar también. Es decir, hay mucha libertad, no hay que darle tanta libertad a la gente y vamos a saetear la libertad con la guillotina. sí, igual que con Baudelaire, o sea, más o menos gente que Bueno, después consigue su justicia personal, pues, lo que quiero decir. Pero yo me Baudelaire refería, era un pobre hombre consumido por el opio, ¿no? Consumido bueno, por, exacto. por las drogas. Quien quiera ver el, el declive de un hombre libre, lo que tienes que leer las cartas de Baudelaire. Sí, sí, los últimos escritos. Las últimas cartas son verdaderamente muy tristes porque es un hombre que toda su correspondencia, la mayoría de su correspondencia, o por lo menos la que se conserva, está dirigida a su madre, una mujer de la alta sociedad francesa, súper adinerada, que desterró a su hijo porque, bueno, porque era
un descarriado, ¿no? Un descarriado sexual, se le pasaba con prostitutas y con cualquier clase de gente del bajo mundo, no de su estirpe, que decidió ser poeta en vez de llevar las riendas de su familia y que después consiguió en el opio y en el hachís y en esas drogas, pues en esas especies del Oriente, bueno, consiguió un espacio en el cual masturbar su ego y su mundo atormentado. Un mundo atormentado supervisionario, ¿no? Porque si leemos lo que dice Baudelaire sobre las ciudades, si leemos lo que dice Baudelaire sobre la urbanidad, si leemos lo que dice Baudelaire sobre el poder, hasta lo que dice sobre los gatos y sobre las mujeres, estamos frente a un tipo que no le lleva nada, a pesar de que sea del siglo XIX, que no le debe nada a las estructuras contemporáneas del pensamiento. Pero ¿qué pasa en las últimas cartas? Cuando ya no tenía dinero, cuando sentía que estaba muriendo realmente, porque murió a los pocos días, uh, le escribió a su madre pidiéndole perdón, Claro, pidiéndole dinero, pidiéndole que lo fuera a buscar del callejón donde estaba tirado y lo llevara a morir en una cama limpia. ¿Y acaso no exacto. todos los hombres queremos morir en una cama limpia en algún momento? Claro, yo creo que también otra pregunta que tenía Su era héroe, sobre, Pedro, el héroe de Baudelaire era Edgar Allan Poe, claro, que obviamente. murió en un callejón. Ese sí estaba en alcohol duro. No tanto en alcohol, él consumía una droga mucho peor que, que era el éter. Ah, sí, volátil. ¿Y qué pasó con el gran genio de la literatura norteamericana? Bueno, en Baltimore, sabemos, ¿no? Que murió en un callejón de Baltimore, tirado en el suelo, súper, súper No, perdido. bueno, yo quería decir otra pregunta y era sobre este tema de las ideas y cómo, o sea, lo que tú estás hablando es como una, si lo vemos en la parte histórica, ¿no? Es como una evolución de, bueno, del mismo hombre, pues, ¿no? Y su pensamiento, ¿no? Y que las ideas en la mente de las personas se van repitiendo, pues, este tema de gatos como mujeres, a lo mejor lo ha pensado media humanidad, pero fue él quien lo puso en el papel, o ideas más trascendentes, pues, uno a veces las piensa y después las lee, o uno ni siquiera las lee, pero las piensa, no sé si me explico, y, o sea, el tema de, vuelvo como que a lo de la justicia, ¿no? Y ya ahorita es como la justicia para el autor, cómo tú ves que haya ese tipo de asertividad en cuanto a la autoría y las ideas. Bueno, no entendí muy bien, creo que te refieres al asunto de esas genialidades, ¿no? De encontrarse con ciertas genialidades en algún momento de la literatura, de la historia literaria, y creo que podemos responder eso en el libro de Octavio Paz, en Los hijos del Limo, en ese ritmo de conservación y vanguardia, conservación y vanguardia, conservación y vanguardia, y entender que en la conservación también hay genialidades. Uh, ¿Qué sucede? Que entre Rimbaud y Verlaine, los simbolistas, y el surrealismo y el dadaísmo, existió un periodo de unos casi 50 o 30 años de conservadurismo, pensémoslo así. Y en ese conservadurismo, bueno, estaba un genio como Paul Valéry. Paul Valéry, que no escribe una obra que rompe el molde, pero bueno, La novia manca y el bro, ¿cómo se llama la obra de Valéry, la más importante? Ya me voy a acordar. Que es un O sea que que es un texto en prosa. en un aspecto conservador, llámese algún tipo de suerte de instrucción este, conservadurista, pues no sé, se puede uno ver en distintas épocas al mismo tiempo. Ahí sí no entendí lo que me quisiste preguntar.
O sea, si, porque yo lo que quiero pensar, o sea, lo que estoy tratando de referirme es al pensamiento en cuanto a su atemporalidad. O sea, que uno puede tener pensamientos que, bueno, ciertamente se ven reflejados que son de otro tiempo, pues, en el sentido de este tema del el Ah, ejemplo de los gatos y las mujeres, pues, ¿me entiendes? ahí me gustaría plantearte, no que se trata de que los pensamientos de que la poesía esté en otro tiempo, no, es que la poesía está en la vanguardia. Y al estar en la vanguardia, no importa en el momento en el que se haya escrito, siempre va a ser moderno. Siempre va a estar en el presente Ok, y en el futuro de lo que somos como identidad. Por eso. eso Anacreonte y Safo de hace 2500 Ujú. años son contemporáneos para nosotros o son coherentes con lo que somos, porque fueron vanguardia. Claro, pero Porque entonces termina siendo algo como también estructuralista en cuanto al lenguaje, ¿no? Porque, o sea, la manera de pensar es en palabras, pues, o en imágenes, pues, si uno quiere. no sé si cuando dices estructuralismo en cuanto al lenguaje te refieres al estructuralismo lingüístico o te refieres a que tiene una estructura. Creo que tengo mala señal. Bueno, yo me refería, sí, sí, a la estructura del lenguaje, pues, del pensamiento como tal. Creo que eso es filosofía ya, pero bueno, no. O sea, yo quisiera intervenir en este punto. ¿Me escuchas, Luis? Sí, sí, te escucho bien. Ya, yo creo que, bueno, saludo a todos. Estoy más o menos siguiendo lo que está comentando el amigo acá. Y yo creo que en el transcurso de todo el proceso de la creación artística, evidentemente hay un concepto entrelazado que nosotros conversábamos, Luis, en algún momento, esa reescritura de las cosas que ya se han planteado en algún momento, pero que no se tiene una conciencia real y efectiva de que se está haciendo eh, eso que después teorizamos. Por ejemplo, y en Góngora vemos imágenes súper surrealistas, pero en ese momento no había una definición como tal. También hay filósofos presocráticos que ya tenían algún elemento que tomaban y desarrollaban una serie de teorías a partir de ese elemento. El arjé en los presocráticos tomaban Heráclito el fuego o cualquier otra estructura de la naturaleza, el agua, el aire, y desarrollaban el amor mismo, porque ya el amor fue desarrollado desde un planteamiento filosófico presocrático como una fuerza que atraviesa toda la naturaleza y que permite la unión y desunión y permite el avance del mundo. Esas ideas se tomaron evidentemente en la posteridad y se desarrollaron para darle la potencia que ahora sabemos que puedan tener. Por ejemplo, con lo que pasó, lo que se plantea como algo muy básico en el romanticismo, la libertad básica, natural, que después desarrollarían libertarios o el liberalismo clásico o el libertarianismo. Después se toma esa fuerza básica que ya se había analizado en la antigüedad y se le da un nuevo planteamiento, una nueva visión, una teoría que va a generar, por ejemplo, movimientos políticos que se generaron dentro del romanticismo, ¿no? Porque fue una postura que bañó todo, desde lo político hasta lo, no sé, hasta lo sexual. Entonces, yo creo que todo es un reciclaje. Es más o menos lo que yo puedo decir escuchando al amigo acá. Yo creo que todo en algún momento fue planteado, todo en algún momento está escrito, lo reciclamos, hay un borrar o un escribir sobre lo que ya está escrito, darle una nueva visión, un nuevo aire, hay una nueva teoría que la define y un avance. Y así yo creo que todas las ideas están insertas en algo, en alguna, y se pueden seguir. De hecho, es un trabajo que se hace mucho en filosofía, que me encanta, que es ver dónde está el origen de una idea en particular, y casi todo va a desembocar en los orígenes del pensamiento occidental, que es en Grecia y en Roma. Perfecto, sí, yo me refería justamente a ese,
esa como providencia que se crea en cuanto a Occidente, que no, o sea, que no pareciera verse todos los días, pues. Creo que hay que más bien que buscarla, pero sí debe estar por ahí. Entonces, como que eso también es poesía, creo yo, en el sentido de que ya no es como una ciencia, pero sí es como algo que, como tú dices, se reescribe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Luis, yo tengo una pregunta. El dadaísmo, una vez que rompe, bueno, yo creo que ya hemos conversado un poco de esto, ¿no? Pero el dadaísmo una vez que, porque yo precisamente a mí me pasó eso, yo llego al punto donde el dadaísmo lo encuentro muy, un planteamiento que desajusta toda la estructura y nos deja en nada, y ese vacío me causa una intranquilidad, y no puedo estar en el vacío. Yo creo que yo necesito el sustento o básico que se genera en los campos magnéticos, por lo menos del inconsciente, por lo menos. Pero ya dejar todo en el vacío, me causa una tremenda inquietud, o sea, intranquilidad. No hay un cimiento. Eso además no me permite a mí tener una regla o un criterio, que es también una palabra que para mí es importante. Es un criterio para después juzgar el arte. Entonces, cualquier cosa puede pasar por arte. Eso es una cuestión que me intranquiliza, y no puedo estar en una posición cómoda. ¿Qué piensas tú al respecto? Porque no sé si has avanzado un poco tu planteamiento en ese sentido. Bueno, sabes que yo adoro el dadaísmo en el sentido en el que es capaz de ser esa pared, ¿no? Ese fondo, ese tocar el fondo del arte, de decir, llegamos al final de lo que había. Este es la tapa del frasco y también es el fondo. Es como contradecir cualquier estructura cartonada y reiniciar el arte, que fue un poco lo que hizo, ¿no? Es decir, darnos cuenta de que por mucha escuela veneciana de pintura que tengas, necesitas tener algo más que la escuela veneciana de pintura para hacer arte. Uh, el problema está Claro, ahí en, yo creo, en, Luis, quiero que tomes este punto también para elaborar tu planteamiento. ¿Dónde está el esfuerzo, la complejidad? ¿Dónde está el elemento? Porque no solamente por el hecho de yo decir, no es un constructivismo lingüístico, que yo digo ser artista y eso yo toco algo e inmediatamente genera como por golpe de magia una modificación en lo que ya está dado. Yo creo que ¿dónde decimos, bueno, esta persona definitivamente no es un artista y este sí? ¿Dónde está el criterio? Y de otro, ¿dónde está la complejidad? ¿No? Porque hay un criterio hay un esfuerzo, una complejidad, hay algo que tiene el artista que evidentemente no puede hacer otra persona. Y es allí donde quiero que también tomes el punto. bueno, quizás lo más valioso para mí del dadaísmo está en la desnudez del humano. Es decir, el dadaísmo logra desnudar lo humano que se encuentra en el arte y funda expresiones que después van a ser más estudiadas, como es la idea del arte, de la percepción, que el arte se encuentra en el espectador. Eso es algo que no se había planteado antes del dadaísmo. El arte es el espectador que reacciona ante el arte ya se convierte también en una expresión, mutualidad del arte. Otra cosa que plantea el dadaísmo es que no existe el arte sin quien lo entienda o sin quien lo vea. Es decir, el arte no es inmanente. El arte es un producto humano, un producto exclusivamente humano. Y
y depende no solamente de quién lo hace, porque el artista puede utilizar un perro para que defeque encima de una hoja de papel y después esa hoja de papel pase por algún proceso de consumación artística, bien sea que lo expongas, que le coloques un marco o le pongas la eléctrica de un museo, y después hace falta que el espectador rechace eso o que el espectador lo apruebe. Entonces, el arte no es sino un intercambio humano, un intercambio con lo humano. Eso rompe con la idea de que el arte es una expresión de lo sublime. El dadaísmo logra desacralizar el arte. Y cuando tú logras desacralizar algo que está tan entronizado, y pensémoslo en la sociedad europea, que es una sociedad de clases ruda, o por lo menos la del siglo, la del siglo XIX y siglo XX, principio del siglo XX, era una sociedad de clases muchísimo más agresiva que la que vemos ahora, que es agresiva de todas maneras. Nosotros seguimos siendo sudacas para los españoles, ¿no? Pero en ese momento, bueno, éramos más que colonial, más que indios. Pensemos en esa sociedad ultra burguesada, que llegue una banda de delincuentes a, a decir que una Mona Lisa con bigotes es una obra de arte. Bueno, evidentemente estabas intentando destruir los basamentos de lo que le da poder a los críticos de arte, de lo que le da poder a los museos, de lo que le da poder a las academias. Y esa estructura revolucionaria, como dice Octavio Paz en El Arco de la Lira, es lo que hace que el dadaísmo siga teniendo esa energía, esa juventud y siga estando a la vanguardia, que es lo que a mí me gusta de la poesía, de que siempre está más allá y siempre va a estar más allá en el hecho de que es una rompiente, de que está rompiendo, que es la quilla del barco que va rompiendo el hielo en este movimiento en el que andamos. Ahora, que el propio dadaísmo, a diferencia del surrealismo, y ahí se quema el surrealismo, que se cierra y cree que tiene la razón, el dadaísmo dice, yo no tengo la razón. Dada puede ser un juguete de madera lanzado al lago. Dada es esa señora que va caminando moviendo sus nalgas. Dada es una palabra infantil, el canto, las primeras palabras de un niño. Es decir, yo no sé qué es el dada, dice el dadaísmo. Ya Pero va, Luis, tú, porque me estoy como confundiendo un poco por el tema de no sé si en qué momento se volvió el arte como que nada más para los artistas, porque me parece que el surrealismo y el dadaísmo es como un chiste para los que conocen y hacen arte, pues no sé si eso tiene algún sentido, pues como que si tú haces arte, obviamente entiendes que el dada es una expresión única en cuanto a que rompe con los paradigmas, pero si, o sea, y es porque se refleja más como a la actitud de un bebé, pues lo que tengo entendido. Este, entonces es como echar para atrás todo, pues no sé si estoy en lo correcto, pues. bueno, sí, que ese es el objetivo de Sara en ese libro, en esta. Mire, vamos a leer estos textos dadaístas para después, en otros talleres, vamos a meternos más en esto, pero ahorita vamos a leer estos dos manifiestos para que nos riamos un poco. Este dice, señor A, el antifilósofo, nos envía este manifiesto. Vivan los sepultureros de la combinación. Todo acto es un disparo de revólver cerebral. El gesto insignificante o el movimiento decisivo que son ataques. Abro el abanico de knockout para la destilación del aire que nos separa y con las palabras depositadas en papel entro solemne hacia mí mismo.
en la cabellera de las nociones planto mis 60 dedos y sacudo brutalmente colgaduras, los dientes, los cerrojos de las articulaciones. Cierro, abro, escupo. Atención, ahora es el momento de decirles que mentí. Si hay un sistema en la falta de sistema, el de mis proporciones. Yo nunca lo aplico. Es decir, que miento. Miento aplicándolo, miento no aplicándolo, miento cuando escribo que miento, pues no miento, pues he vivido el espejo de mi padre, escogido entre los atractivos de Baccarat, de ciudad en ciudad, pues yo mismo nunca he sido yo mismo, pues el saxofón lleva una rosa, el asesinato del chofer visceral es de cobre sexual y hojas de carretera. Así tamborileaba el maíz, la alarma, la pelagra en donde crecen las cerillas. Exterminación, sí, naturalmente, pero no existe. Yo, mezcla, cocina, teatro. Que vivan los camilleros con convocaciones de éxtasis. La mentira es éxtasis. Aquello que rebasa la duración de un segundo. No hay nada que lo rebase. Los idiotas empollan el siglo. Vuelven a empezar unos siglos después. Los idiotas se balancean en el cuadre de un año. Yo, idiota, me quedo allí 5 minutos. La pretensión de la sangre de esparcirse en mi cuerpo y mi acontecimiento, el azar de color de la primera mujer que toqué con mis ojos en esos tiempos tentaculares. El más amargo bandolerista es acabar su frase pensada. Bandolerismo de gramófono, pequeño espejismo antihumano que amo en mí mismo, porque lo creo ridículo y deshonesto. Pero los banqueros de la lengua siempre recibirán su pequeño porcentaje de la discusión. La presencia de un boxeador, por lo menos, es impensable para el encuentro. Los afiliados de una banda de asesinos dadaístas han firmado el contrato del self-protection para las operaciones de este género. Su número era muy reducido. La presencia de un cantante, por lo menos, para el dúo, de un firmante, por lo menos, para el recibo, de un ojo, por lo menos, para la vista, siendo absolutamente indispensable. Pongan la placa fotográfica del rostro en baño de ácido. Las conmociones de la que la sensibilizaron se volverán visibles y les sorprenderán. Dense a sí mismo un puñetazo en la cara y caigan muertos. Entonces, este pequeño manifiesto, ¿no? Este pequeño juego no es sino una deslumbración de lo que pasa con el dadaísmo, que es un problema, un autoproblema, es un problema del escritor, del autor, del artista contra el propio artista. El artista intenta romper lo que él es para de esa forma romper lo que está afuera. No puede hacerlo si no es del mí mismo. Por eso esta frase al principio es tan importante, ¿no? Cuando él dice, y con las palabras depositadas en el papel entro solamente hacia mí mismo. Solamente puedo entrar hacia mí mismo, solamente puedo, soy dueño de mi capacidad de darme cuenta de que yo estoy haciendo arte. Ahora, si yo mismo necesito, bueno, validar el arte que hago en otras cosas ajenas al arte y al artista, algo está fallando. O sea que yo hago arte si mi libro es premiado. Si mi libro no tiene un premio, no es poesía. Si mi libro no tiene una recomendación en el New York Times, no va a ser jamás un libro bueno. Si mi libro no es leído, tú estás creando para quién en el momento de crear. ¿Creas para reconocerte o vas hacia ti mismo?
O sea, pareciera que fuese algo como oriental. No sé si, No, no, no hay si, nada más occidental que esto. o sea, porque me parece que es una vuelta a Oriente, no sé por qué. Es sumamente occidental. Es sumamente occidental y es sumamente desde la revisión occidental decimos, Oriente no se preocuparía por estas cosas. Los orientales se preocupan por cosas arraigales, por estructuras del pensamiento sencillo. En cambio, estos son pensamientos complejos que intentan rizar el rizo, que es lo que hace el dadaísmo, rizar el rizo. Tienes un rizo, vamos a rizarlo más. Tienes algo enrevesado, vamos a complicarlo más. Típico del pensamiento existencialista, por ejemplo. Hay uno que me gusta, este creo que me gusta mucho. Este dice, mírenme bien, soy un idiota, soy un farsante, soy un bromista. Mírenme bien, soy feo, mi cara carece de expresión, soy pequeño, soy como todos ustedes. Pero pregúntense antes de mirarme si el iris por el que envían flechas de sentimiento líquido no es caca de mosca. Si los ojos de su vientre no son secciones de tumores cuyas miradas saldrán alguna vez por una parte cualquiera del cuerpo en forma de derrame blenorrágico. Ustedes ven con su ombligo porque ¿por qué le esconden el espectáculo ridículo que nosotros brindamos? Y más abajo, sexos de mujeres con dientes que se lo tragan todo. La poesía de la eternidad, el amor, el puro amor naturalmente. Los fits, como los bit teacs sangrantes y la pintura al óleo. Todos los que miran y los que comprenden se colocan fácilmente entre la poesía y el amor, entre el bistec y la pintura. Serán digeridos, serán digeridos. Recientemente se me acusó de haber robado unas pieles. Probablemente porque creían que me contaban todavía entre los poetas. Entre esos poetas que satisfacen sus necesidades legítimas de onanismo frío con pieles calientes. Ah, yo conozco otros placeres igual de platónicos. Llamé por teléfono a su familia y orine en el agujero reservado a las boberías gastronómicas y sagradas. Dada propone dos soluciones. No más miradas, no más palabras. Imagínense ustedes que la solución es no más miradas, no más palabras. Esto es una locura. Ya no miren, ya no hablen. Pues camaleón, cambio, infiltración con actitudes cómodas. Opiniones multicolores para toda ocasión, dimensión y precio. Yo hago lo contrario de lo que propongo a los demás. Se me olvida algo. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Es decir, ventilador de ejemplos fríos servirá a la serpiente frágil de cabalgata y nunca tuve el placer de verla a usted, my dear. Rígida la oreja saldrá por sí misma sobre cómo todas las previsiones marinas y los productos de la casa de A.A. Company. El chicle, por ejemplo, y los perros tienen ojos azules. Bebo camomilla, ellos se beben el viento. Dada introduce nuevos puntos de vista. Ahora se sienta uno en 4 esquinas de las mesas, en actitudes deslizadas un poco a diestra y siniestra. Es por eso que estoy enfadado con Dada. Exijan por doquier la expresión de las D. Coman AA. Frótense con la pasta dentrífica AA. Vístanse
en la casa AA. AA es un pañuelo y el sexo que se limpia los mocos, el hundimiento rápido de hule, no tiene necesidad de manifiestos ni libretas de direcciones, da 25% de descuento. Vístase usted con AA, tiene los ojos azules. Dirán ustedes, bueno, esto es un absurdo. Este tipo está loco y bueno, escribió estas cosas solamente para molestar. Y posiblemente esa sea la verdadera razón. No tiene otro objetivo sino molestar a la gente. Si quieren les descargo esto y se los envío también al grupo. Sí, porfa. Esta no es la versión que yo leo. Este es otro de los 7 manifiestos, otra traducción. Pero bueno, son solamente algunas palabras que cambian. El dadaísmo amerita un seminario completo, estudiarlo. Sobre todo me gustaría que escucharan algunos poemas algunos poemas fonéticos, hiciésemos algunos ejercicios, pero bueno, el dadaísmo es uno de los ejemplos de la poesía como vanguardia. No es el único ejemplo, es quizás el más polémico. Y para intentar responderte en pocas palabras, Javier, sí siento que el dadaísmo pone en peligro a la gente que quiere verificar el arte por vías racionales, cuando el arte es poco racional realmente. El arte es más bien intuitivo, es más bien sensorial, es más bien hedonista, uh, pero es poco racional, es poco matemático, es poco calculable, no hay fórmulas en el arte. Entonces, cuando quieres conseguir fórmulas y te consigues con Dada, bueno, te traumas. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar? Sí, quería decir algo. Bueno, yo estoy de acuerdo con que debe haber una alterabilidad en ciertas cosas, bueno, en la poesía, en el arte, para que suceda algo. Pero no puedo entender, como dices tú, por ejemplo, una Mona Lisa con bigote, porque no un rechazo con obras que no existan, que sean de su propiedad. O sea, me lo pregunto. ¿Por qué no rechazar con mis propias cosas, con mi propio arte? Eso es mi inquietud. Y también digo, bueno, entonces no hay de acuerdo al dadaísmo, sino que todos somos, como dices tú, la idea es buscar algo que entonces, como estaba diciendo, fue, entonces, todos somos. Claro, en el momento en el que Duchamp le pone esos lindos bigotitos y esa barbita a la Mona Lisa, no a la Mona Lisa real, tampoco cometió un crimen, no, era un afiche, un póster. La Mona Lisa acaba de robar, se acaban de robar, acaba de pasar, era una pieza de arte importante, o creo que no se la habían robado todavía y después lo acusaron a él de que él se la había robado. Lo cierto es que estaba de moda y ahí lo que está intentando es burlarse de la estructura clásica del arte. ¿Qué es la Mona Lisa sino el fundamento del difuminado, ¿no? Que es el fondo, y la consumación de ese principio de la razón áurea, ¿no? Ella es perfecta en su composición, en sus ojos, en su manera de ser correspondiente con el cuerpo, y es el ejemplo también del problema del nuevo patrón de
Da Vinci, ¿no? Estamos hablando que Da Vinci inventó el cuerpo contemporáneo de la pintura. Recordemos que antes de Da Vinci, antes de esta pieza que estamos viendo aquí, que no es sino un estudio para la pintura. Antes de esta relación, lo que existía era la relación de que un cuerpo debía medir 7 cabezas y media, que era la estructura helénica del cuerpo. Leonardo reinventó la manera en la que se pensaba el cuerpo con esta disposición. Entonces, la Mona Lisa no es sino esto. Y pintarle unos bigotes es rebelarte ante Da Vinci. Nace con esto el arte conceptual, lo que quiero decir. Sí, lo que yo creo que nos complica a todos un poco, en mi parte también he leído algo de esta temática, me gusta la historia de las ideas del arte, y el problema que nos complica, yo creo, es hacer algo que sea a nivel tan conceptual, tan subjetivo, que termine siendo una apuesta particular, inentendible para el grupo, ¿entiende? Para lo social, o sea, termina siendo algo para ti que tú entiendes, que tú puedes desarrollar, pero que es incomunicable. Y yo creo que el arte tiene también un componente de comunicabilidad para que sea enriquecido. Entonces, es allí donde yo creo que está el dilema, que termina siendo casi que arte para especialistas, ¿entiendes? Pero Que para teóricos. date cuenta de lo que planteabas tú acerca de la reescritura, que finalmente no es sino el palincesto, otro tema que vamos a tratar en estas 4 sesiones. Cuando tú ves un video musical, pienso en una artista inglesa que está de moda, se llama Dua Lipa. Tú ves sus videos y yo digo, esto es puro surrealismo. A la tipa se le rompe el avión por la mitad y ella sigue caminando por el pasillo del avión porque es una azafata y después salta por el vacío y vuelve y cae en una bañera. Pasan un montón de cosas, sucesiones una tras otra, que son altamente surrealistas. El problema está en que el creador no puede detenerse a explicarle la historia del arte a los que están viendo. La mayoría de los muchachitos que ven esos videos no han leído ni siquiera saben quién es André Breton. No les interesa ni les hace falta para que les guste el video. Para que tú sientas empatía por la Mona Lisa de Duchamp, no tienes que saber quién fue Leonardo da Vinci. Solo tiene que parecerte raro que esa mujer tiene bigote y barbita. O sea, lo que a mí me parece es que siempre, o sea, lo que es comedia, porque yo lo veo, o sea, no sé si lo estoy viendo mal, pero a mí me parece por lo menos el dadaísmo y este tema de como burlesco, pues entonces me parece que mientras más inteligente es el chiste, ahí es donde más complicado se vuelve el arte en cuanto a su expresión, pues. Mira, la literatura y en general la poesía más contemporánea, quizás esto ya es un poco más hard rock, se basa en 3 planteamientos. El primero es la ironía. El segundo es la paradoja. Y el tercero es la capacidad que tiene el arte para hacer meta arte, para hacer meta literario. Entonces, rompemos en la literatura contemporánea con las ideas de positivistas del arte, en la cual debemos de tener, lo más importante es tener metáforas que sean contundentes, o lo más importante es que las imágenes poéticas tengan diferentes factores de diferentes estructuras perceptivas y se conviertan en imágenes cinéticas, como nos plantea la construcción de manual de un poema.
pero nada haces teniendo hermosas metáforas o teniendo maravillosas imágenes poéticas o teniendo muchísimo sentido y consentido si frente a los retos de la contemporaneidad no eres irónico, no planteas conjeturas poderosas que hagan que el lector se mueva, ¿no? Y estas conjeturas vayan más allá de la realidad circundante. Y después, si no, de cierta manera, revisas el arte dentro del arte, que es lo que hacen las grandes obras de arte desde un principio, que es el gran problema, es que nosotros no estamos inventando esto. Tú ves la obra de Miguel Ángel en la pintura y lo que es una revisión del arte. Tú ves el Quijote y es una revisión de la literatura hasta el momento en el que está escribiendo. Tú ves las obras de Shakespeare de teatro y lo que es una reescritura de la historia del teatro inglés y de la historia de sus contemporáneos. Por eso dicen que se plagiaba a los demás, porque el tipo agarraba la idea de una obra que estaba mal expuesta y decía, no, yo voy a revisar esto, lo voy a reescribir, lo voy a reconstruir. Entonces, hay mucho, es un océano muy grande de acciones el arte. Y lo único cierto es que cada día tenemos que estudiar más para poder intentar comprenderlo y Luis, para podernos sorprender de él, ¿no? Luis, una última pregunta. Desde esta perspectiva, ¿no se igualaría, por ejemplo, el video que tú acabas de nombrar de Dua Lipa, creo que se llama? ¿Cómo? Sí, ¿El nombre? una cantante inglesa llamada Dua Lipa. He visto Ah, unos bueno, videos o sea, últimamente. en ese sentido, desde esta perspectiva o desde este paradigma, como la palabra que le gusta usar mucho a la gente ahora, no estaríamos igualando una obra del romanticismo magnífica como Beethoven con Dua Lipa. En ese sentido, si ella ve que su creación, o si pudiera al menos entender de forma incipiente que su creación es dada, es nada. Es el asunto del Dada, es el tocar el fondo, porque llega el momento en Sí, el sí, sí. cual el mono que está pintando, porque tú agarraste y le amarraste unos pinceles a un mono en la mano cruelmente y le diste pintura y el bicho hizo algo sobre un lienzo, y después tú eso lo estructuraste y le diste sentido de arte según las convenciones, uh, tiene el mismo lugar que Kandinsky. Y si vamos a esto, bueno, o Daddy Yankee o Pitbull tienen tanto o más éxito que Beethoven, Sí. que es el problema del dadaísmo, ¿no? Y es el miedo que produce, porque, Eso me tranquiliza, al menos a mí me tranquiliza pero es mucho. que si tú analizas con el criterio que no tienen esos artistas su arte, puedes decir, coño, pues esta gente son unos superdotados del arte. Pues tú en estos días vi un video de Pitbull con Jennifer López. Los vestuarios, los efectos, la cinematografía. Hay miles de dólares en eso invertido, ¿no? Pero eh, es tan de vanguardia que uno dice, bueno, Dalí no murió, está ahí. El problema es que esta gente no va a ver a Dalí, ¿no? Y la gente que escucha a esta gente es de un... No está viendo esto que quizás yo estoy viendo. Esta estructura Claro. onírica de sus videos, esta representación. Ahí el verdadero genio puede ser quizá el artista, el cantante, uno no sabe cuál es el background de ellos, pero fundamentalmente el director del video. Sí, Luis, otro punto interesante, bueno, para compartirlo con ustedes, es que he estado revisando, bueno, desde hace ya tiempo y vengo siguiendo un grupo australiano, The N-Word. Son como una pareja bien particular, pero a su vez ellos sí tienen un manifiesto, hacen música pop, hacen música popular, pero tienen un manifiesto donde ellos plantean lo que es el criterio que ellos usan para elaborar su música y además que es todo lo que desarrollan es bastante particular.
Entonces, yo creo que hay una conexión un poco entre algún elemento oculto o algún elemento de indagación, de investigación artística y lo que hace un par de personas haciendo música hip hop, porque es como un estilo hip hop extraño, particular, medio futurista, un hip hop futurista, medio particular. En fin, es como, es la, es dar, poner algo en escena con un poco de ideas artísticas que hayan tomado y pues surgen cosas interesantes. Lamentablemente, los que hacen los reggaetoneros y esta gente no tienen ningún sustrato fáctico un sustrato teórico, más que la facticidad de sus circunstancias, de que están en la cárcel, de que salieron de la cárcel, de que viven en el gueto y todas estas cuestiones que quizás son formas de manifestación artísticas particulares también. Si fuera, si fuera verdad, tendría valor. Es decir, si Pitbull hubiese pasado 25 años en una cárcel y después saliera cantando eso, yo le daría valor. El problema es que para mí no tienen fundamento en el sentido en el que no son artistas de la calle, como les dice René Pérez. Le dice, el problema es que la K-47, que la cosa, pero tú escuchas un fosforito y sales corriendo. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, hay cantantes y músicos que le cantaron a la guerra, que estuvieron con la guerra, que vieron morir a sus compañeros. Hay poetas ladrones, hay gente, los Vignes nos cantaron a las drogas. ¿Por qué? Porque vivieron en las drogas, fueron yonkis de verdad. Entonces, ahí es donde están los parámetros quizás, Javier, para hablar sobre cuál es el verdadero valor de ciertas expresiones artísticas, en el momento en el que podemos nosotros hacer un análisis de la preponderancia que tiene eso en la vida de los artistas. Es decir, si verdaderamente tú estás siendo sincero y transparente con tu arte o simplemente estás falseando. Y eres como dice el propio Sara en su poema, yo soy un mentiroso, ¿no? Y les miento cuando les digo que les estoy mintiendo. Sí, eso yo creo que llegamos a un consenso interesante. Vamos a dejar una sola tarea. Vamos a revisar un poema para la semana que viene. Así que me gustaría que ya lo trajeran leído. Es un poema largo, así que por lo menos lean las primeras 10 o 12 páginas. O si pueden leerlo todo, leanlo todo, porque es un poema bellísimo. Se llama Canto a mí mismo y es de Walt Whitman. Les voy a dejar un PDF con la traducción que hizo Borges, pero hay muchas traducciones muy buenas y está todo en internet. Gracias por la confianza, muchachos, y por ayudarme a reunir para reparar el aire. No, bueno, Luis, no